En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Estos son algunos de los ejemplos de lo mucho que hicimos. Aún queda mucho por hacer, aunque como resultado podemos decir que hoy los argentinos vivimos en uno de los mejores países del mundo. Sí, Argentina camina. Pero vamos a empezar, si quieren, como para que esta pregunta, contame un poco de vos. Bueno, mi nombre es Susana y hace 2 años y medio aproximadamente, cuando se abrió esta casa, empecé a trabajar acá en este centro de detención clandestino. Se llama Virrey Ceballos. Pero hace muchos años que yo desarrollo una actividad relacionada con los derechos humanos, de distintas agrupaciones barriales. Y generalmente localizada en la zona de San Telmo. Por eso estaba muy vinculado el trabajo que yo hacía con un grupo que se llama Encuentro por la Memoria. O sea, nos habíamos abocado a la investigación digamos, de localizar todas las personas detenidas, desaparecidas en San Telmo. Y una vez avanzada esa investigación nos pusimos a trabajar sobre los sitios donde habían sido secuestrados o que habían funcionado en el barrio donde se habían hecho detenciones clandestinas, y dimos con el Atlético, con el Garaya Sopardo, bueno, y estuvimos muchos años denunciando. En casi todos los centros clandestinos hubo siempre organizaciones barriales y sociales, políticas, ¿no? Y organismos de derechos humanos, sobrevivientes, que denunciaron la existencia de esos lugares. Lo que nos llamamos ahora el proceso de recuperación, la etapa de recuperación, hasta que fueron declarados sitio histórico. Muchos de ellos permanecen todavía sin ser recuperados. En la década de los 80, fines de los 80, se empezó a dar una situación de que tomamos contacto en distintos barrios con distintos grupos de organizaciones barriales, sociales y políticas, ¿no?, que estaban abocadas a este trabajo, de hacer un relevamiento, un trabajo de investigación sobre las personas desaparecidas en los barrios. Y al tomar contacto entre nosotros nos dimos cuenta que nuestros objetivos en esa búsqueda se parecían, ¿no? Casi todos lo que queríamos era volver a la vida estas personas que habían desaparecido desde su militancia, desde sus proyectos por los que fueron llevados generalmente, y desde su vida cotidiana, ¿no?, de dónde estudiaban, quiénes eran, dónde trabajaban, qué calles recorrían, ¿no? O sea, era como dejar de ser un número para ser esas personas que habían tenido una vida y que, bueno, que ya no estaban. Nosotros éramos un conjunto de militantes que veníamos de distintas actividades de militancia y nos juntamos a mediados de los 80 en San Telmo, porque casi todos vivíamos en la zona. Y tomamos contacto, en nuestro caso fue con el CERPAJ. El CERPAJ nos dio un espacio para el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, nos dio un espacio físico dentro de su edificio para reunirnos, para hacer actividades, pero además nosotros les propusimos la tarea de recuperar una serie de legajos, de denuncias de desapariciones que estaban en un sótano y que se habían humedecido por daños del edificio, digamos. Entonces estuvimos mucho tiempo haciendo esa tarea
de recuperar esos legajos. Y simultáneamente, a medida que fuimos avanzando en el trabajo de recuperar los legajos, fuimos armando los listados de todas las personas denunciadas desaparecidas en San Telmo, en Barracas y en La Boca. Y bueno, así fue lento el trabajo, de ir armando tipo rompecabezas, digamos, porque muchas personas desaparecían de su trabajo, otros de sus casas, otros de su lugar de estudio. Entonces fuimos armando ese rompecabezas de quién era esa persona, y en ese recorrido intentábamos tomar contacto con sus familiares, y nos encontrábamos con que muchos familiares estaban muy dispuestos a colaborar, a darnos información, nos mostraban fotos, nos contaban. Nosotros íbamos haciendo unas afichetas que tenían una pequeña reseña de la vida de esa persona, ¿no? Muchos familiares aportaban, otros o no querían saber nada porque les era muy doloroso para ellos evocar ese momento y esa falta de ese querido, y otros, bueno, estaban en contra de la vida que había tenido quizás esa persona, ¿no? Entonces nos encontramos con distintas situaciones, hasta que en un momento determinado decidimos organizar una marcha de antorchas. Y la marcha de antorchas tuvo un recorrido por todo el barrio de San Telmo. También lo hicimos en La Boca, pero en San Telmo fue más importante, digamos, por la cantidad de gente, por la cantidad de lugares que recorrimos, porque íbamos a cada uno de esos lugares, esas casas donde habían desaparecido las personas, y pegábamos una ficheta y hacíamos un pequeño homenaje en la puerta de la casa. Y como ya habíamos tomado contacto con el Atlético, que es un ex centro de detención que está en San Telmo, esa marcha de antorchas terminó en el Atlético, en la primera de ellas. En principio fue bastante hermética la reacción de la gente, porque nosotros en una oportunidad, unos años después, creo que fue cerca del 2000 o más adelante todavía, nos dimos una tarea que fue timbrear. Tocábamos los timbres y le preguntábamos a las personas que nos atendían si sabían que ahí había habido un centro clandestino de detención. Y en el 80% de los casos las personas no querían hablar de eso. Y hubo un porcentaje de personas que decían que sí, que sabían que ahí había pasado algo, que no sabían con exactitud. Pero a medida que fuimos como ganando el lugar y que la gente se empezó a acostumbrar a que estuviéramos ahí haciendo algún tipo de actividad, se fue acercando, otras personas se fueron acercando y nos acercaban alguna información, como por ejemplo el señor que tenía un restaurante enfrente, un lugar para comer de barrio, donde comían los operarios que estaban haciendo las celdas en el Atlético, antes de que se pusiera en funcionamiento el centro clandestino. Entonces ellos comentaban que les llamaba la atención que para qué les hacían hacer esos lugares tan chiquitos, ¿no? Lo comentaban ahí mientras almorzaban, y bueno, el señor del restaurante lo recordaba, y eso es justo memoria, historia oral, ¿no? Es el relato que se va pasando de voces a otras voces y que, bueno, finalmente nos llega. Y la primera foto de cómo era el edificio antes de que lo demolieran también nos lo dio este señor, que era una foto familiar de su papá que se había sacado en el balcón y aparecía en el fondo el edificio, ¿no? Y bueno, de este modo, un trabajo casi artesanal, íbamos como uniendo las piezas con los testimonios a los que teníamos acceso, ¿no? Aquí también hubo organizaciones sociales, organismos de derechos humanos que denunciaban que esta casa había sido un centro clandestino cuando estaba en venta, y gracias a esos actos que se hacían aquí en la puerta y gracias a distintas intervenciones judiciales que hicieron, pudieron detener la venta de la casa y que la justicia investigara, y que, bueno, hasta que se dio con la verdad de que había sido un centro clandestino y se declaró sitio histórico.